lunes. Eh, si bien no vamos a explicar lo que son el módulo 3 y 4, que son los dos módulos que faltan, ahora nos conectamos para explicar algunas dudas que hay sobre los trabajos prácticos, cómo se realizan, ya que tuve muchas consultas, y por si tienen alguna duda teórica o práctica, antes del parcial, que el vencimiento es el primero. Recuerden que tienen 2 días como mínimo para anotarse, para poder rendir en la última fecha, en el último día del primero. Si bien lo pueden rendir cualquier día, pero necesitan esos 2 días de antelación para estar anotados. Comparto pantalla con el Excel. Perfecto. Bueno, lo que estuve viendo en el trabajo práctico 1, hay varios ejercicios que son todos similares, lo que cambia la pregunta. Y el trabajo práctico 2 es más teórico, es qué conviene si un ABC o cuáles son las ventajas de un ABC, cuál es la diferencia entre el costeo absoluto y el costeo variable. Si quieren después las vemos, pero me pareció importante asentar lo que es básicamente las definiciones de costo fijo, costo variable y ese estado de resultado que vimos en una parte del módulo en donde qué se consideraba gasto y qué se consideraba costo. Costo era todo aquello que habíamos erogado, con lo cual se generaba un ingreso. Y gastos son todos los gastos que se hacen, pero se realizan o no se realizan, no tienen relación directa con la generación de ingresos. Aclarado eso, yo no tengo el enunciado y estos datos que están aquí, que lo estoy pintando en estos momentos, son inventados. No están absolutamente dentro del trabajo práctico, pero la lógica con lo que se voy a explicar es exactamente la misma. Dentro de los datos que teníamos las ventas, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, gastos comerciales, gastos administrativos y gastos financieros. ¿Por qué hago esta aclaración haciendo hincapié en la palabra gastos? Porque recuerden que en un estado de resultado, ¿sí?, donde tenemos ventas, costos de producción, el resultado de esto es la utilidad bruta. Si yo a esto le resto, bueno, no me lo voy a poner porque tengo que poner el texto. Un minuto. Menos los gastos administrativos, comercial o financiero, tengo como resultado la utilidad operativa, que es lo mismo a la utilidad neta. Bueno, esto es un estado de resultado muy, muy resumido, que es lo que ustedes van a ver. Ventas, hablamos lo que la empresa de servicio cobra. Costo de producción, que el costo de producción son esos 3 elementos del costo que son necesarios para generar las ventas. Hablamos de materia prima, mano de obra directo y esos costos indirectos de fabricación, que era esa bolsa que no se podía asignar directamente a un objeto de costo. La resta de ventas menos los costos de producción me da igual a la utilidad bruta. Si yo a esa utilidad bruta le resto los gastos administrativos, los gastos de comercialización y los gastos financieros, obtengo la utilidad operativa, que es lo mismo a la utilidad neta. Eso lo habíamos visto en el módulo 1, lectura 3 creo que era, donde hacíamos esa diferencia de costo de producción versus gastos, y veíamos todo lo que son los activos, esos costos activables. Aclarado esto, vamos al ejercicio. Dice que el hospital vende o hace prestaciones por 50 millones de pesos
y tiene como costo de mano de obra 12 millones de pesos, costos indirectos de fabricación 5 millones y gastos comerciales, administrativos y financieros por 1,5 millones, 500.000 y 1.800.000. Ahora bien, el mismo ejercicio planteaba tres interrogantes. ¿Cuál es el costo de producción? En otro punto, ¿cuál es el costo operativo, el resultado operativo? Y en otro punto, ¿cuál es el resultado bruto? ¿Sí? Entonces, con estos datos, vamos a dividir la pantalla así los veo. Con estos datos que están aquí, ¿cuál creen ustedes que es el costo de producción? Si alguien se anima. Bueno, el costo de producción, como aquí se lo anote, está compuesto por los tres elementos del costo: materia prima, mano de obra y CIF. Por lo tanto, el costo de producción para este ejercicio inventado que yo hice es de 17 millones de pesos. ¿Sí? ¿Cómo lo obtengo? La suma de la materia prima, de la mano de obra directa, perdón, más los costos indirectos de fabricación. ¿Por qué solamente esos dos conceptos? Porque en el enunciado no me dice que tiene materia prima. Si en el enunciado me dijese que hay materia prima, yo debería incluirla, ya que el costo de producción son los tres elementos del costo. Con los mismos datos, en otro punto aparte me dice, ¿y cuál es el resultado operativo? ¿Qué es lo que debo hacer? Esto que está aquí. Ventas, le resto el costo de producción, es igual a la utilidad bruta, le resto los gastos y me da la utilidad operativa. Vamos a hacerlo. Ventas. Oh, las ventas son 50.000. ¿Cuál es el costo de producción? Bien, sumo la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Lo voy anotando acá. Ventas, costo de producción. Lo vuelvo a anotar porque tengo la pantalla dividida. Eh, si yo resto a las ventas, le resto los costos de producción, ¿qué me da? La utilidad bruta. Si a esta utilidad bruta yo le resto los gastos comerciales, ¿sí? Vamos a... ¿Por qué estoy resaltando gastos? Porque quiero que se den cuenta que no forma parte del costo. Solamente por eso. Si yo a mi utilidad bruta le resto los gastos comerciales, los gastos administrativos y los gastos financieros, ¿qué obtengo? La utilidad operativa, que es exactamente igual a la utilidad neta. Por lo tanto, acá me dice cuál es mi resultado operativo. En este caso, ejercicio inventado, vuelvo a repetir, la utilidad operativa es de 29.200 pesos. Y acá me pregunta, ¿y cuál es el resultado bruto? El resultado bruto no es más que las ventas menos los costos de producción, que ya lo habíamos calculado arriba. Las ventas fueron de 50.000, los costos de producción, que es igual a la materia prima, que en este caso es cero, mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación, en este ejercicio son 17.000. Por lo tanto, si yo resto a las ventas los costos de producción, me da una utilidad bruta de 33 millones de pesos. Ustedes en el ejercicio del trabajo práctico 1 cuentan con estos datos, ¿sí? En función de lo que ustedes les pregunten en el trabajo práctico, son los datos que ustedes tienen que usar o utilizar. En el parcial pasa lo mismo, van a tener todos los datos. Sin embargo, no todos los datos son lo que tienen que utilizar ustedes. Ahí agrando ¿Cómo, la profe? pantalla.
Perdón, ¿cómo Sí, no todos los datos tenemos que utilizar? y por ejemplo, acá te pedía cuál es el costo de producción. Y vos tenías todos estos datos. Ah, Sin, perfecto, entiendo. sin Ya está. embargo, Sí, vos solamente utilizaste dos datos. dos datos, perfecto. ¿Sí? Para el resultado operativo los tenés que usar absolutamente todos. Las ventas, los costos de producción y los gastos comercial, administrativo y financiero. Y para el Perfecto, resultado bruto, solamente estos tres primeros. claro. ¿Alguien ya realizó el trabajo práctico número uno? ¿Lo hicieron así? ¿Les suena así? ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Lo interpretaron de otra forma? No, nosotros, yo lo hice por lo menos y también, pero me dudaba, yo tengo mucha duda en el tema de cómo puede llegar a tomarlo en el parcial, si bien el otro día estuve en la clase y aclaró que podíamos tener el papel, la lapicera y la calculadora, Exacto, eh, sí. eso era lo que yo tenía más dudas principalmente, en cómo podíamos calcularlo y en saber, bueno, principalmente saber bien la fórmula. Perfecto. Mira, ahí Joana envió un mail la semana pasada y hoy día volvió a enviar otra en donde Mm, dice, en uno de los párrafos que dice, que les aconseja hacer los trabajos prácticos ya que estos son similares a los parciales que a la toman. parcial. Ujú, En realidad yo no tengo acceso a los parciales, ni para corregirlos ni para verlos. claro, Yo solamente tengo acceso a una parte de la plataforma y no tenemos acceso a la plataforma donde están los parciales. Donde ustedes deben rendir es una base de datos, que es la base de datos Q, en el cual nosotros no mm, tenemos acceso a eso. Pero bueno, sí tengo acceso a los trabajos prácticos y sí se los puedo explicar, que son más o claro, menos similares. ok, Bien, esto que está acá, que gracias. está como de nada, cualquier duda que tengan me avisan. Está como desprolijo, no es más ni menos que esto que está acá. No, no, qué borras. Bien, este gráfico, este estado de resultado que está aquí es exactamente el mismo que esto que está así, simplemente que acá está más discriminado y acá no. Pero bueno, ya saben cómo se hace, cómo se interpretan los datos. Otro resultado que había, otro ejercicio que había, eran los mismos datos que el ejercicio anterior, solamente que no estaban los datos de los costos de producción, y es lo que ustedes deben calcular. Y me daba el dato de la utilidad operativa, los gastos y las ventas. ¿Cuál es mi incógnita? Esta que está aquí y no conocemos la utilidad bruta, pero sí sabemos que el resultado final son 5.500.000. Yo vuelvo a tomar los datos del ejercicio que inventé yo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para calcular? Acá me pueden preguntar, ¿cuál es el costo de producción? O me pueden preguntar, ¿cuál es la utilidad bruta? Que son estos dos resultados que faltan acá. ¿Cómo hacemos para calcular el costo de producción? Bueno, yo ya lo tengo calculado, entonces voy a copiar aquí el lado estos resultados para mostrárselo cómo se hace. Ah, qué burro. Perfecto. ¿Cómo hago para calcular el costo? A las ventas les tengo que restar los gastos administrativos, los gastos financieros, los gastos de comercialización y la utilidad operativa. Eso me da 4 millones, 40.700.000. ¿Por qué lo vuelvo a poner? Porque está referencia de la fórmula. Cuando yo quiera sacar la conclusión, me va a dar un error de fórmula diciendo que ese dato va a cambiar si se va modificando permanentemente. Es una cuestión del Excel solamente. Por eso la tipeo nuevamente. Pero si ustedes ven aquí, da 4.700.000. Vamos a corroborarlo.
¿Cómo calculamos la utilidad bruta? A los 50 millones le restamos los costos de producción y me da 9.300.000 de utilidad bruta. Sabemos que si a la utilidad bruta yo le resto los gastos administrativos, le resto los gastos financieros y le resto los gastos de comercialización, el resultado que me tiene que dar es la utilidad operativa de 5.500.000. Esta parte que hice al último es para corroborar. Entonces, si me pregunta, ¿cuál es el costo de producción? Bueno, ¿cómo lo calculo? Tengo las ventas y tengo los gastos y la utilidad operativa. A las ventas les resto mis gastos y mi utilidad operativa, se los resto, y el resultado que obtengo es mi costo de producción. ¿Cómo lo corroboro? Al costo, a mis ventas, le resto el costo de producción, obtengo la utilidad neta, obtengo la utilidad bruta, no la calculé acá. Una vez que obtengo la utilidad bruta, corroboro a ver si llego a la utilidad operativa que me dice el ejercicio. Entonces, si yo a los 9.300.000 le resto 500.000 pesos, 1.800.000 y 1.500.000, voy a obtener como resultado operativo o utilidad neta los 5.500.000. Entonces, estas dos, en este caso, pueden ser las preguntas de los trabajos prácticos. Y el último que me parecía que es el más completo y por ahí el que más dudas le puede dar a ustedes, hablaba de que había tres tipos de cirugía. Una de baja complejidad, una de mediana complejidad y una de alta complejidad. Y a su vez que el costo variable de cada cirugía tenía un valor X, yo les puse 20, 15, 45, y que la cantidad de cirugías que se hacían eran 20, 10 o 5. Entonces yo les voy a poner 20, 10 y 5. No sé si eran esos los resultados, no recuerdo. Y que a su vez teníamos costos fijos de estructuras, sueldos y depreciación, que no son estos valores. Y me pregunta cuál es el costo total de los quirófanos. Entonces yo acá tengo costo variable unitario y tengo la cantidad de cirugías. ¿Esto qué sería la cantidad de cirugías? Sería mi nivel de actividad. Es ese resultado que hace que mi costo variable vaya aumentando. Mientras mayor es la cantidad de cirugías que yo tengo, más es el costo variable. ¿Y cómo calculo el costo variable total de cada cirugía? Lo que debo hacer es precio por cantidad. Entonces, ¿cuánto gastó el hospital en cirugía de baja complejidad? 100.000 pesos. Si el hospital no hubiese tenido ninguna cirugía, no hubiese gastado nada. Si hubieses tenido 10 cirugías, hubiese gastado 50.000 pesos y como tuvo 20 cirugías, gastó 100.000 pesos. 100 millones de pesos. Era ese cuadro que veíamos en donde el costo fijo se mantiene en la línea horizontal permanente y el costo variable iba aumentando proporcionalmente directo, es decir, en ascenso, a medida que mi nivel de actividad iba aumentando. ¿Cuál era mi nivel de actividad? En este caso, la cantidad de cirugías. Con las cirugías de mediana complejidad y alta complejidad pasa exactamente lo mismo, F2 y abro la fórmula. Yo tengo un costo variable unitario de 15.000 pesos y la cantidad de cirugías que realicé fueron 10. Si yo multiplico precio por cantidad, obtengo que en cirugías de mediana complejidad el hospital o la clínica gastó 150.000 pesos. Y con las cirugías de alta complejidad pasa exactamente lo mismo. Tengo 45.000 pesos cada cirugía, multiplicado por la cantidad de cirugías que realicé, me da 225.000 pesos. Sumo, y acá me dice que en total yo gasté costo variable. Mi nota así, no, no quedan dudas. Yo gasté en costos variables totales
¿sí? Aquí está el enunciado, costo variable total, 475.000. Y ahora me dice que en estructura, costo fijo, gastó 50.000, en sueldos 80.000 y en depreciación gastó 10.000. Entonces, ¿cuál es mi costo fijo total? Es la suma de mis costos fijos. Costo fijo de, costo fijo de estructura, costo fijo de sueldo y costo fijo de depreciación. Si yo sumo los tres, es de 140.000. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no tuviese ninguna cirugía? Yo costo variable no tengo, pero sí tengo, sí o sí, esos costos de costo fijo que tenga o no tenga cirugía, yo tengo que afrontar. La pregunta que hacía es, ¿cuál es el costo total del quirófano? ¿Sí? El quirófano, ¿qué es lo que es? Mi objeto de costo. Yo quiero saber cuánto es mi costo total de quirófano y en este caso, teniendo en cuenta la cantidad de cirugías que realicé, sumo mi costo fijo total más mi costo variable total. Entonces, esa sería la respuesta que nos está pidiendo la pregunta. ¿Qué debo hacer? Costo variable, multiplico costo variable unitario, tengo la cantidad de cirugías que se realizaron, multiplico precio por cantidad. Una vez que obtuve el costo variable total de cada cirugía baja, mediana y alta complejidad, sumo las tres para obtener el costo total de las cirugías y a ese costo total de la cirugía lo que tengo que hacer es sumar el costo fijo total. Costo fijo total más costo variable total es el costo total del quirófano. Recuerden que los costos fijos se podían dividir en costo fijo y en costo variable. Estaba semifijo, semivariable o mixto, pero en este caso no entra. Lo dividimos solamente en variable y en fijo. ¿Qué me podría preguntar también? ¿Cuál es el costo unitario de esto? Bueno, ¿qué hago? Sumo mi nivel de actividad, 35, divido mi costo total, dividido mi nivel de actividad total. Entonces yo sé que el costo unitario fue en promedio, costo unitario, que es un costo promedio, en total de cada cirugía fue 17.571. ¿Sí? Esto no creo que se lo tome, pero bueno, es importante que lo sepan. Yo tengo la totalidad de gasto variable, la totalidad de costos fijos, tengo mi nivel de actividad, divido y obtengo un costo promedio de costo unitario de 17.571,73. ¿Se entendió más o menos cómo se resuelve el trabajo práctico? Sí, para mí fue súper claro, sí. ¿Alguno tuvo una duda? ¿Lo hizo de forma diferente? Porque me escribió eh, una de ustedes y me decía que si bien había probado los 4 trabajos prácticos, había tenido problemas al momento de efectuar los cálculos. Em, pero bueno, esta es la forma en la cual se resuelven. Ustedes van a tener con esos poquitos datos que calcular costo de producción o la utilidad neta, la utilidad bruta o no me acuerdo qué otro más vimos. Era costo de producción, resultado operativo, resultado bruto, que sería utilidad neta, utilidad bruta. Después le faltaban los datos del costo de producción y calcular el costo total del quirófano. Si ustedes se fijan, de las 20 preguntas, creo que 7 u 8 son cálculos referidos a este tema. Por lo tanto, entiendo que en el parcial también puede llegar a haber algo similar a esto. Con relación al trabajo práctico número 2, lo que estuve viendo es que no hay un cálculo propiamente dicho, más que un cálculo de una tasa, pero en sí la mayoría de las preguntas son todas preguntas teóricas, en donde me dice qué es un ABC, hay varios verdaderos o falsos, y no me dice cuál es la diferencia entre el costeo variable y el costeo absorbente. Recuerden que la diferencia está en el tratamiento de los costos fijos.
uno lo considera como parte de la estructura, el costo variable, por lo tanto hace precio menos costo variable igual a la contribución marginal, a eso le resto los costos fijos y me da la utilidad operativa. Y en el otro caso es ventas menos utilidad bruta, que eso está compuesto por los inventarios, que sería el costo de producción, venta menos costo de producción, que ahí están los inventarios, utilidad bruta, les resto los gastos y obtengo la utilidad operativa. Pero en sí tiene usted un cuadrito resumen muy chiquito, debe tener como ocho renglones más o menos, que ahí están todas las diferencias y eso son una hoja, creo, de lo que le podrían llegar a tomar a diferencia de costo absorbente o costeo variable. Siempre estoy hablando del trabajo práctico. Y después en verdadero o falso, pero no me pareció que fuesen muy difícil. De igual modo, cuando ustedes le erren a una pregunta, si me quieren escribir transcribiéndome la pregunta que le erraron y las opciones, la opción que ustedes pusieron y por qué no era correcta, yo no tengo problema en ampliarle la respuesta que le da el sistema. Solamente me tienen que mandar un mail. Yo estoy disponible para evacuarle todas las dudas y que promocione la materia. Esa es la idea mía. ¿Alguien tiene alguna duda teórica que quiera que repasemos? ¿Algún tema que puntualicemos más? Yo lo que tenía dudas en realidad es en el hecho de esto también, que nos, a ver, es más por el parcial, en la duda de si nos van a tomar que alguna fórmula o la definición de... yo la verdad que me imprimí todo el flyer de las dos clases que usted nos mandó porque me pareció muy práctico. Entonces, Sí, quizás ahí había mucha definición. Eso es lo que me aterra, que no sé si van a terminar tomando de qué manera. no debe ser muy distinta a los prácticos. Mira, yo hice una diplomatura en innovación educativa ahí en la facultad y yo tenía trabajos prácticos y rendía los parciales, al igual que ustedes, de cada módulo. Y en sí, a mí lo que me tomaban era como lo mismo que me tomaban luego en cada parcial de cada módulo que yo veía. No era muy difícil la pregunta. No era que acá me preguntan cuál es la utilidad bruta y después yo tenía que aplicar una regla de tres simple para calcular el costo promedio de producción. No, yo entiendo que van a ser muy similares, aparte el tiempo que tienen es acotado y no debería ser muy distinto. Y como tomas son verdaderos o falsos, que hay 50% de acertarle, múltiples opciones que son, se pueden poner varias opciones, que se me parecen que son más capciosas, y después múltiples opciones donde hay cuatro o cinco opciones, de las cuales una es correcta. Em, no sé, no No, más sabría que qué nada me decirte, pasa, Celeste. no, más que nada a mí me pasa porque vengo con materias que son todas teóricas, yo no di ninguna todavía ni matemática ni estadísticas, y es como la primera en que tengo que dar con ejercicios. Entonces, quizás eso era lo que me hacía dudar de la manera de tomar. Sí, en los trabajos prácticos tuve que hacerlo en una hoja, ir anotándome, y por eso me era la duda de la hoja, en la lapicera y en la calculadora. Sí, lo vas a poder dar. Che, no la calculadora usando el teléfono o usando el Excel o otra computadora al lado, pero una calculadora común, convencional, con una hoja y un papel, sí lo van a poder tener. Perfecto, bueno, muchas gracias. De nada. ¿Alguna duda más que tengan que quieren que ampliemos? Y si no, a medida que vayan repasando el teor, ¿alguien rindió el primer parcial ya? No, profe, yo ¿No? el sábado No, creo rindo, que que los es que el estamos último acá no. día. Bien. Bueno, em, cualquier duda que tengan, ustedes me escriben y yo el mismo día les respondo. Eso no, es decir, me gustaría que lleguen al parcial sin ninguna duda, cosa que le vaya lo mejor posible y que puedan promocionar la materia. Es una materia linda, fácil, o no me parece, al no ser tan teórica, me parece que es más fácil la aplicación cuando uno tiene las herramientas para llevarlo a cabo y que ustedes después se pueden apropiar de esto en cada lugar de trabajo. Por eso, por ahí mostrarle cómo se hacía los prácticos era como mostrarle cuál es la realidad y qué le pueden tomar a ustedes para que no le erren una pregunta práctica.
Por eso yo les envié el Excel de cómo se calcula el costeo variable, costo fijo, costo unitario, no, costo fijo, costo unitario con los gráficos, como para que ustedes lo tengan y ese Excel que yo les mandé le hubiese servido como base para resolver lo que vimos, con lo que vimos recién. Pero bueno, también hicimos una apertura de los trabajos prácticos como para que si los pueden hacer de nuevo, los pueden repasar de nuevo, vean si colocaron bien la respuesta correcta o no, o en el caso que no lo hubiesen colocado correctamente, cómo se debía hacer, cosa que esa duda ya esté salvada y que no la repitan en el trabajo práctico. ¿Por qué? En el parcial. ¿Por qué? Porque si uno estudia de una forma y lo hace de esa forma, si se lo vuelven a tomar, muy probablemente se vuelve a equivocar si lo vuelve a repetir de la forma que lo hizo mal. Entonces, como para que ustedes ahora revisen cómo calcularon sus trabajos prácticos y en base a eso veamos cómo se hacía para no corregir, para no cometer el mismo error. Y para las próximas clases, ya voy a traer de antemano el trabajo práctico 3 cuando veamos el módulo 3, así capaz que nos estiremos un poquito con lo que yo considero que es más importante o más difícil que sea algo de números aplicados. Si es algo teórico, indudablemente no, porque es teoría. Pero vamos a ampliar la clase al finalizar con la explicación del trabajo práctico número 3, cosa que lo pueden ir haciendo y viendo la clase en simultáneo. Ah, Profe, ¿esta genial. clase también queda grabada? Esta clase queda ¿De grabada repaso? Bien. sí, y la voy a descargar ahora y la voy a subir. Pasa que tuve problemas porque hay algunos que se conectan y hay una chica que se desconectó al otro día. Al desconectarse al otro día, a mí me hace un video más o menos de 5 horas y me cuesta mucho descargarlo y después me cuesta mucho subirlo. Por eso me demoro tanto, pero en esta clase ahora me desconecto, la descargo y veo si mañana en la mañana ya está cargada en el sistema y se la envío. En el sistema sería el canal de YouTube. Gracias. De nada. Bueno, si no hay ninguna consulta, dejo de grabar Bárbaro, profe, muchas gracias, súper claro. y le agradezco un montón por haberse conectado Gracias.